Este era un chico que tenía un problema muy grande. Él escuchaba a su hermana gritar por la noche. Lo despertaba y la oía gritar, pero no solamente eran gritos, eran alaridos que venían desde el plexo, desde muy al fondo, chillidos desesperados, rugidos incluso, gritos y gritos y gritos desgarradores que se prolongaban y se prolongaban por todo lo que fuera necesario, minutos y horas, y este chico daba vueltas en la cama y se ponía la almohada alrededor de la cabeza intentando tapar sus oídos hasta el punto de hacerse daño, pero él la escuchaba y la seguía escuchando y la seguía escuchando. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime, gritaba él. Hermana, ¿qué es lo que te sucede? Por favor, dime algo. Pero ella solo gritaba y gritaba. Un día fue y le dejó unos pañuelos con olor a lavanda bien rico para ver si así ella se calmaba. Pero la niña seguía gritando y gritando y gritando, y el hermanito se volvía loco y le preguntaba: hermana, ¿qué te sucede? Dime qué te pasa. Si no me dices nada, yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo ayudar, me tienes que decir. Pero ella seguía gritando y gritando y gritando. Fue tal su desesperación que se levantó una noche y encontró su camino hacia ella. Y se colocó encima. Sí, se le colocó encima. Y exclamó: hermana, ¿qué te pasa? Por favor, dime qué te pasa. Él solo veía la oscuridad. Había cierto espacio separándolos. ¿Qué te pasa, hermana? Cuéntame, dime. Entonces, cuando su hermana supo que había alguien ahí, cuando su hermana escuchó su voz, dejó de gritar. La niña sabía que había alguien ahí y se tranquilizó. Por fin, la dejó de escuchar gritando. Pero entonces llegaba la madre y le preguntaba: ¿qué haces ahí? Tienes que dejar de hacer esto. Ya lo has hecho varias veces, por favor, deja de hacer esto. Vuelve a casa. Y su madre lo agarraba de la muñeca. Pero mamá, ¿qué pasa? ¿Es que acaso no la escuchas gritando? ¿Es que acaso no la oyes? ¿Tú no la escuchas, mamá? Y el niño se levanta con las rodillas llenas de tierra, sucias. Su madre le tiene que sacudir la grama de encima. El niño se levanta de sobre la lápida de su hermana, pero no tiene caso. Por más que ella está enterrada, él la escucha gritar y gritar. Lo que estás por escuchar es una historia real. ¿Sucedió en verdad? El truco está en el modo como se cuenta. Pero nunca pierdas de perspectiva que sí, que sucedió. Quizá más veces de lo que uno imagina, pero por lo menos una vez pasó. Porque este era un marido que amaba con todas sus fuerzas a su mujer. La adoraba, la veneraba. No había en el mundo nada más importante que ella. Oh, no, señor. Ella era su sol, ella era su pasión, ella era su todo. ¿Ustedes nunca han estado tan enojados, tan enojados, que ven puntos negros o peor aún, ven rojo?
Eso fue poco en comparación a lo que le pasó a él cuando su esposa se murió. Y cuando su esposa murió, lógicamente fue pistola en mano a buscar a ese bastardo que la asesinó. El hombre, fuera de sí, le apuntaba a aquel que había matado a su mujer. Y aquel que había matado a su mujer lloraba y lloraba y lloraba como si le estuviera suplicando, sin poder emitir ni una sola palabra. Pero esto ni lo consoló ni lo ablandó. Apretó el gatillo no una, sino varias veces. Es una pena, porque quizás si hubiera podido hablar, hubiera logrado meter algo de razón en la atormentada cabeza de aquel desaforado hombre. Pero después de todo, ¿cómo podía hacerlo? Había acabado de nacer hacía tan solo un par de horas. El hombre caminaba en medio de la niebla. Podía escuchar sus propios pasos y delante de sí no parecía haber nada, pero él caminaba y caminaba y caminaba, sin siquiera atinar a pensar algo, sin siquiera reflexionar. Él solo estaba expectante y caminó hasta que finalmente emergió de entre la niebla una caverna enorme, con una entrada oscura y fría, una entrada para él. Y entonces él lo supo, con la lógica y con el corazón también, que había llegado el momento, que sí, que eso era aquello de lo que las religiones hablaban. Había finalmente llegado a las puertas del infierno. Él, una pobre alma solitaria. Sabía que era su obligación entrar, no había de otra. Caminó dentro de la caverna y estaba muy oscuro adentro, con algo pulsante y terriblemente maligno al fondo. Él lo podía sentir. El olor a carne podrida era increíble. Y entonces escuchó una voz que entró desde todos los poros de su cuerpo, una voz inminente, terriblemente poderosa, que le dijo: bienvenido. La pobre alma, el pobre hombre, temblando, a punto de perder la compostura, con la voz quebradiza y llorosa, gimió: ¿quién eres? Y la voz, penetrante pero paciente, le contestó: tú sabes quién soy. Entonces el hombre empezó a llorar. No entiendo por qué estoy aquí. ¿Por qué si yo llevé una buena vida? ¿Por qué si yo no le hice mal a nadie? ¿Por qué? Y entonces, luego de varios segundos, tomándose su tiempo, la voz, tan calma y profunda, le pregunta: ¿qué esperabas? Él se secaba sus lágrimas, sollozando,
y reflexionó. En la Tierra dicen que el mayor truco, la mayor jugarreta que tú le jugaste a la raza humana es convencerlos de que tú no existías. La voz le corrige: no. La mayor jugada que yo le hice a la raza humana es hacerles pensar que había alternativa. El hombre continúa sollozando y gime: tú eres el diablo. Y la voz lo vuelve a corregir: no, yo soy Dios.